Saludes, apreciados amigos. Luz Duarte les da la más cordial bienvenida. Hoy tenemos el agrado de conversar con una persona sumamente importante, el cual me ha ayudado enormemente en temas de comunicación. Estamos hablando de Alejandro. ¿Me repites? ¿Cómo lo...? Sangenís, es catalán. Sangenís. El apellido es catalán. Yo decía Sangenís. Alejandro Sangenís, de Argentina. Él es comunicador. Bueno, es una persona en realidad que tiene muchísimos créditos. Les voy a comentar un poquito sobre Alejandro para que ustedes tengan el concepto claro de quién es Alejandro. El motivo de tenerlo acá presente precisamente es poder ayudarle a las pequeñas empresas costarricenses, a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, sobre la importancia de la comunicación. A veces suponemos muchísimas cosas, a veces no hablamos lo que debemos hablar, a veces no dejamos que la otra persona nos hable. Entonces, a la hora de hacer un negocio, sencillamente no logramos materializar ese negocio porque precisamente no estamos utilizando las vías correctas de comunicación. Y entonces, el objetivo de contar el día de hoy con Alejandro, con mi amigo Alejandro, es precisamente que nos dé esas pautas, que nos dé esas líneas, que nos dé esa medición de la importancia de la comunicación, por qué es tan importante hoy día y por qué hoy precisamente en el tema post pandemia, precisamente por qué se visualiza o se habla que la comunicación asertiva va a jugar un papel sumamente importante. Bueno, les decía que Alejandro es Master Training, consultor en programación neurolingüística, más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, en el diario Buenos Aires de Argentina, en el Heraldo, revista Gente, editor general de actualidad y en el canal de noticias CN5 en Buenos Aires, Argentina. Ha entrevistado a presidentes de diferentes naciones, ministros de naciones de la democracia, así como también a líderes mundiales tales como al presidente norteamericano George Bush, el padre, al expresidente Bill Clinton, a Nelson Mandela, a la princesa Diana de Gales. Imagínese usted la persona que les tenemos hoy, al premio Nobel de la medicina Jonas Salk y a personajes como el actor director Woody Allen y a los Rolling Stones, un grupo rockero inmenso, aquellos de los más reconocidos a nivel mundial. Ha cubierto mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos. Ha participado como conductor y columnista en varios programas de radio. Se especializó en técnicas de negociación con William Uri y Edward Del Bono. Recibió los dos distinciones de premios de YADE y es miembro de la SIP, Sociedad Internacional de Prensa, experto en comunicación de crisis y media coaching, asesor en varios medios de comunicación nacionales e internacionales, y realiza consultoría en comunicación con programación neurolingüística a empresarios, políticos, deportistas, profesionales, como titular de la consultoría AS Media Advisor. Entonces, bueno, con tantos créditos, con tanto conocimiento, pues el motivo de traerlo acá, de compartir con ustedes, él está en Argentina en este momento, el objetivo es poder compartirlos toda esa riqueza y que usted le saque el máximo provecho. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por la tan linda introducción y realmente es un placer poder estar conversando contigo. Y bueno, en algunos momentos también lo hemos hecho a través de la Red Internacional de Mentores, de la que vos sos un miembro de nota. Así que un placer también llegar a todos los queridos hermanos de Costa Rica y de Latinoamérica en general también, ¿no? Pero una gran admiración ya te lo he comentado, ¿no? Que está considerada una de las democracias más admiradas del mundo, ¿no? Así lo vemos de aquí de Buenos Aires. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Alejandro, quisiera comenzar tal vez proyectándole a nuestros amigos, a todos los que nos ven, tal vez algunas imágenes importantes de algunos, porque no son todos en realidad, de algunos personajes que tal vez son reconocidos para nosotros. Que has tenido la gran oportunidad, la gran dicha de compartir, de entrevistar y de aprender de ellos, de enseñarle y aprender, ¿verdad? Entonces, si me lo permites, voy a compartir pantalla para presentarles, para presentarles a los amigos que nos ven. Entonces,
entonces algunas de las imágenes. Tal vez me dices si lo estás viendo, porque si lo estás viendo también ellos lo están viendo, ¿verdad? Sí, ahí lo estoy viendo. Ahí lo estás viendo. Sí, Bueno, bueno. contanos cómo fue esa experiencia. Tal vez algunos se preguntarán, bueno, esa cara se me hace conocida, esa cara me parece que la he visto. Tal vez si nos contás. Sí, la verdad que yo considero al Santo Padre, al Papa Francisco, como uno de los más grandes comunicadores de nuestro tiempo. Él, Ajá, después de heredar el trono de San Pedro, él tiene una comunicación extraordinaria. Él ya del primer momento, cuando en la Plaza San Pedro, él sale al balcón y le dice a toda la orbe católica, eh, mis amigos me han venido a buscar al fin del mundo por Argentina, y ahora estoy aquí, ¿no? Y a partir de eso demostró una sencillez y una llaneza al comunicar que realmente lo ha convertido en uno de los mejores comunicadores de todos los tiempos. Básicamente, él directamente dejó un montón, utilizando la comunicación no verbal, dejó de lado todo el boato que normalmente acompañaba al vaticanismo y a los papas anteriores, y desde el primer día, cuando él abre los brazos, cuando sale al balcón de San Pedro, incluye a toda la orbe católica, que realmente en esos tiempos se estaba un poquito como claro. fugando hacia más el ámbito evangélico o descreyendo, y él nuevamente devolvió ese sentimiento de creencia, pero a través de una comunicación muy directa, utilizando la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, que claramente también está formado como jesuita, ¿no? Que los jesuitas trabajan muchísimo la parte de comunicación y de quienes podemos tomar cosas, y por otro lado también con un lenguaje directo a lo que sería su público, ¿no? Al público que él está buscando, que era los pobres, ¿no? Del mundo y los postergados. Entonces, su comunicación asertiva, su comunicación empática, que a partir de hoy, a partir de esta pandemia, es el nuevo valor más importante que vamos a tener, que es desarrollar la comunicación asertiva y empática, el poder lograr ponernos en lugar del otro. Y eso el Papa Francisco, la verdad que lo maneja de una manera brillante. Se nos adelantó. Exacto, yo lo entrevisté acá en Buenos Aires en su momento también, y la verdad que sentí lo mismo que sentí cuando, después lo vamos a ver en otro personaje que es el Nelson Mandela, ¿no? O sea, de la misma manera los dos me recibieron, uno en Buenos Aires y otro en Johannesburgo, con una mesita chiquita, ratona, le decimos acá, que eso hace que la comunicación no tenga obstáculos eh, con el interlocutor. Entonces se hace un flujo de comunicación mucho más rápido y más directo que si uno pone una mesa grande. Ahora en el mundo se están utilizando mesas redondas también para evitar los corners, ¿no? Para evitar las cabeceras. Claro. Y él directamente, como Mandela, me agarró el abrigo, lo colgó, me sirvió él el café. Eso también, ¿no? Eso ya es la comunicación personal, la inteligencia Claro. social. Es que somos los mismos, somos amigos. Exactamente, exactamente. Crea el vínculo directo. Yo lo veía también a Francisco ir, cuando era Jorge Bergoglio, el arzobispo y cardenal de Buenos Aires, iba a lo que acá se llaman villas miserias o barrios de emergencia, y pedía por favor que no le avisaran a la prensa ni nada. Y él iba y a los jóvenes les lavaba los pies él, y creaba un vínculo absolutamente directo que me impactó. Yo para la serie en español también cubrí cuando él fue a México y visitó la cárcel de mujeres, por ejemplo. Claro. Él también. Algunos decían, ¿por qué él pone una cara así tan severa con ciertas personalidades? Ponerle nuestro expresidente Macri o Donald Trump o personajes así, y sin embargo con personas detenidas, él es tan cariñoso como un padre que las abraza, ¿no? A las detenidas. Eso se explica porque justamente dentro de su comunicación, él lo que busca es
que a los que él sabe que son más poderosos y que tienen más posibilidades y recursos, con aquellos que les pide más. Y a quienes que están postergados o son más vulnerables o han cometido errores graves, gravísimos, pero el catolicismo busca siempre poder redimir todo eso a través del perdón, a esos sí les da toda esa amorosidad. Entonces, esa amorosidad que se ve tanto en el Papa Francisco, otra persona que entrevisté así es el Dalai Lama. Dalai Lama desde otra religión y de otras creencias y otra filosofía, vos que manejás también el tema de creencias, ¿no? Él, anclan los dos, tanto él, a su vez Mandela también, anclan eso que se llama el metamodelo del mensaje, el poder construir en la mente del otro, en la personalidad del otro, llegar con las palabras del otro, haciendo la técnica de eco, haciendo la técnica de Claro, espejo. claro. El La- rapport. el rapport, exactamente, el famoso rapport que tanto buscan también los terapeutas, ¿no? Es algo fundamental para establecer una buena comunicación. Por aquí tenemos otro personaje que quiero que tal vez lo hablemos un poco. Allá, ¿esto qué? Esto pudo haber sido allá por la época que todavía a principios de 2000 o a Claro, finales de sí, 90. sí, de los 90, de fines de 90. Sí. Ahora, yo tuve la posibilidad de entrevistarlo 3 veces a Bill Clinton y también trabajar un poco en sus campañas en su momento. La conocí mucho a Hillary, la entrevisté también y fui el único periodista que la pudo entrevistar a la madre, a Virginia Kelly, que era una mujer que había sido justamente muy vulnerable y que no había dado nunca notas porque había tenido un pasado muy duro, ¿no? Que había sido borracha, madre soltera, y la verdad que el alcoholismo había sido un tema muy, muy complicado para ella, y sin embargo, ella misma dijo, pero pude lograr que mi hijo llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Y Bill Clinton, Bárbaro. justamente, ahí va del modelaje, ¿no? De los modelos comunicacionales. En este caso, Bill Clinton, a su vez, modeló a otro gran personaje que fue John Kennedy, ¿no? Y en el Jardín de las Rosas, siendo un joven, él lo estudió, él tuvo la posibilidad de saludarlo, estar con él, y empezar a tomar como era el modelo comunicacional. Entonces, toda su vida se la dedicó a modelar a todos los recursos que tenía John Kennedy. Y él justamente fue lo que desarrolló, es un gran orador y tomó también ese estilo de empático, ¿no? De decir, bueno, no le preguntes a tu país qué puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Entonces, siempre ponerse en el lugar del otro, justamente la mesa de Camelot, la mesa redonda, que hacía que no hubiera cabeceras, ni hubiera liderazgos mágicos, sino una unidad de pensamiento y de sentimientos. La importancia de ese modelaje, la importancia, tal vez si nos amplías, o sea, en qué consiste el modelaje y qué se puede lograr a través de ese modelaje, ¿verdad? Mira, justamente lo que yo trabajo justamente con políticos, empresarios, profesionales y en general, porque la comunicación hoy es universal y necesaria, ¿no? En estos tiempos que se vienen también de pospandemia y ahora mismo en la pandemia. Entonces, modelar es encontrar la estrategia de quien nosotros admiramos. Por ejemplo, el caso del fútbol, Messi en su momento, mismo Maradona, o mismo Pelé, ¿no? O Cristiano Ronaldo, que son grandes, o Keylor Navas, ¿no? Como el mejor arquero del mundo. Entonces, el poder, yo trabajo con deportistas, y se puede trabajar con deportistas, el obtener de una persona aquello que uno admira mucho. No necesariamente toda la personalidad, porque cada uno tiene sus rasgos distintos y sus sesgos distintos, sus creencias distintas, pero por supuesto no es lo mismo Cristiano Ronaldo que Messi ni que Maradona, todos tienen sus personalidades y sus claroscuros, por supuesto. Pero sí hay cosas muy concretas. En el caso de Messi, por ejemplo, estudió claramente cómo pateaba Riquelme, Aimar, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, y él no era un gran pateador de tiros libres, y sin embargo su pasarlo, Maradona practicaba, yo he estado con él, lo he entrevistado muchísimas veces, he convivido con él en los mundiales Ahí lo y en otras tenemos. situaciones. Ahí estábamos con Diego y bueno, está también Gabriela Cosifi, que es una de las mejores periodistas de América también, la directora de Infobae, ¿no? El medio
con más clics de habla hispana. Y ahí en su casa en Devoto, en la famosa Habana y Segurola, en donde él tiene su museo. Bueno, Diego también es una personalidad que desde chiquito él había dicho, yo sueño con jugar a la selección argentina de fútbol y después ganar un mundial. Entonces él ya se ancló en sí mismo la creencia de que en algún momento lo iba a lograr. Y fue tomando, él admiraba mucho a un gran jugador argentino que se llamaba Ricardo Bocchini, se llama Ricardo Bocchini, pero jugaba en Independiente, fue un gran campeón también, pero que no llegó a tener toda la Trayectoria. magnificencia, claro, ni los éxitos internacionales tan importantes como él. Y sin embargo, él supo tomar lo bueno de él y practicar y practicar y practicar, o sea, anclarse esos recursos. La estrategia en la comunicación es ir tomando como si fuera una película, por eso está muy bien esto que estamos haciendo también, el poder tomar un video y analizarlo y volverlo a pasar y volverlo a pasar, por eso los chicos hoy tienen la posibilidad de ver a un Messi o a un Federer en tenis o a un Tiger Woods en golf y mirarlo y ver cómo es su técnica y volver a mirarlo, para poder ver cuál es la estrategia que se hace comunicacional. Como ir viendo hasta desde la mañana a la noche, eso se lo digo a las personas que lo quieran incorporar, que vayan en su mente a aquel momento donde sintieron que aquello que hacen bien o que quieren hacer bien les salió en plenitud. Cuando se sintieron plenos en aquel momento en donde hicieron su discurso mágico o hicieron aquella presentación que en la comunicación sintieron que fueron plenos y que llegaron al comunicando con todo el mensaje de poder que ellos tienen, y poder tener esa posibilidad de anclarlo y reiterarlo. Entonces eso se hace con una visualización, es algo que vos también manejás muy bien, y con un trabajo de ir implantarlo en la propia autoestima y en la propia forma de verlo, ¿no? Entonces, la estrategia del modelado es casi la clave para llegar a aumentar el poder comunicacional. Es terrible, o sea, maravilloso lo que estamos hablando, o sea, maravilloso el tema, cómo llegamos ahí sin haberlo planeado, pero, por ejemplo, un microempresario, un empresario, o sea, puede modelar, por ejemplo, puede modelar a un Steve Jobs o puede modelar tal vez al empresario que él admira acá localmente o al Exactamente. empresario o al dueño de la empresa más grande, la corporación más grande de Costa Rica o del mundo entero, puede modelarlo, Exacto. puede darle ese seguimiento y puede alcanzar, lograr obtener los mismos éxitos que logró el que está modelando. Bueno, justamente a estas personas, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? O personalidades de ese tipo, son quienes lo usaron y Bill Clinton lo usa y otras personalidades también, grandes personalidades. Antes por intuición, ¿no? Lo han desarrollado, uno ve un hilo conductor entre grandes genios de la historia, como también grandes militares, grandes filósofos, grandes artistas, que intuitivamente o por esa inteligencia, ¿no? Esas diferentes inteligencias que dice Gatwell, se van dando, pero en este caso ya hay una posibilidad de tener lo que yo llamo la caja de herramientas. Nosotros acá llamamos la caja de herramientas que llegas en el auto cuando tenés algún problema, sacás la tenaza, martillo, los tornillos, lo que fuera. En el caso de las mujeres muchas veces también puede ser esos botiquines que nos salvan, que tienen la cartera. Tener el recurso, o si fuese un superhéroe, el plan mágico, de tener el recurso justo para el momento justo, pero sobre todo el tener el modelado que vos acabas muy bien de decir, de cómo un Steve Jobs, un Bill Gates o mismo un superempresario puede, que de hecho lo han hecho y lo siguen haciendo. Uno ve que estos unicornios que se hacen en el mundo, que son así tan increíblemente sobrevaluados, más de 16.000 millones de dólares, todas estas empresas así de la comunicación por ahí por internet, justamente fueron ideadas por personas que fueron modelando, fueron tomando cosas de otras personalidades. Inclusive también se lo ven los países, ¿no? El Japón, que después de la guerra hizo el método Kaizen, de la mejora permanente,
Eso increíblemente y paradójicamente nació en Estados Unidos, de Dennings. Sin embargo, los japoneses lo tomaron y fueron haciendo el tema de la mejora constante, que es lo mismo, ¿no? Que es modelar aquello que está bien y darle tu impronta propia, que ese es otro tema, la impronta comunicacional. Bueno, Carlos Vilardo, que fue el único junto con Beckenbauer que ganó un campeonato mundial y ganó un subcampeonato mundial, ¿no? Ganó en México 86 con Maradona como su Aquiles y Adalid, y después, bueno, en Italia, que perdió la final con Alemania, justamente los rivales así. Ahora, Bilardo justamente es un obsesivo de la comunicación en el buen sentido. O sea, algunos lo tratan así como de loco porque él miraba miles y miles de videos, pero el tema era que en ese sentido hay otro técnico argentino, Bielsa, ¿no? que también Marcelo. es Marcelo Bielsa, que acaba de ascender al Leeds United. También son muy obsesivos, pero tienen clarísimo la forma de comunicar, de cómo llegar al jugador, cómo llegar a poder implantarles, a inculcarles y anclarles el mensaje que ellos necesitan que el jugador lo internalice. Entonces ahí utilizan distintos métodos también, distintos recursos. Bilardo es una persona que hacía que un jugador que estaba jugando en Italia y otro que jugaba en América, y sin embargo lograba hacerlos visualizar que uno le tiraba un centro al otro. Y eso se logra a través de trabajos de visualizaciones permanentes. Vos sabés que en los Juegos Olímpicos hay muchos casos de tiradores de jabalina, lanzadores de jabalina, o grandes atletas que se lesionaron, y sin embargo, al trabajar con visualizaciones, como hace Bilardo, logra que al recuperar su estado físico, comparativamente con sus colegas, con sus compañeros que sí habían seguido entrenando, ese trabajo de visualización, de ellos verse a sí mismos haciendo el lanzamiento, hace que el cerebro se ponga muchísimo más rápido en forma y el gap, la brecha entre sus compañeros se haga mucho menor. Entonces, en la administración de la comunicación también es otro tema, y la impronta comunicacional, como decía antes, también. Cada uno de nosotros tiene una impronta comunicacional y es importantísimo el poder encontrarla y decir qué es lo que a mí me hace distinto, pero a su vez, qué es lo que me hace llegar al otro de una manera empática. Qué interesante porque, o sea, estás hablando temas que, o sea, que difícilmente el método científico me lo va a decir, ¿verdad? Entonces estamos hablando de temas en donde, o sea, no lo puedo creer tal vez, no lo puedo creer tal vez porque no me lo han dicho, porque no lo he practicado, porque lo veo tal vez muy lejano, pero, o sea, pero me estás poniendo, nos estás poniendo a todos ejemplos muy clarificados, o sea, ¿qué más que el caso de Bilardo que menciona? O sea, imaginarse a Batistuta jugando en el Parma con, ¿qué te digo? Bueno, pongamos un nombre, cualquier argentino que esté jugando en el River y los pones a jugar un partido y juegan como que si como que se hubieran jugado toda la semana, todo el mes juntos, ¿verdad? Y eso se logra Exactamente, a través de eso, a través de esa comunicación. exactamente, totalmente. Es Entonces, así. vuelvo y repito, con el objetivo de la entrevista, ¿verdad? ¿Por qué no ese pequeño empresario que tiene su tramo en el mercado, que tiene su puestito de venta de verduras, ¿por qué no visualizarse, o sea, como un gran empresario alcanzando metas, objetivos, vendiendo, relacionándose, negociando, alcanzando, hasta que logremos llegar a ese estado, porque es un estado, ¿verdad? Es un estado. O sea, la pobreza es un estado, es lo que yo quiera. Si yo me siento pobre, voy a ser pobre toda la vida, ¿verdad? Exactamente. Entonces, logrando ese estado anímico hasta poder alcanzar esos objetivos que por sí los va a alcanzar, ¿verdad? Seguro, seguro. Te comparto totalmente lo que acabas de decir, me parece una síntesis perfecta de lo que dije anteriormente también, y con valor agregado. La verdad que más que a veces ese entusiasmo frenético que veo en algunos coach o gurúes, que bueno, son estilos, ¿no? Los norteamericanos tienen un poco ese estilo, ¿no? Que entran corriendo al escenario y necesitan poner todo arriba, que está bueno porque levanta las endorfinas, las feromonas y todo eso que nos pone arriba y con ganas, ¿no? El entusiasmo que decir en uno, ¿no? O sea,
aún así, esto de la programación neurolingüística, lo que vos hacés, lo que hacemos, justamente lo que te dan son herramientas concretas, como bien lo dijiste recién, son recursos que uno ve el cómo, uno ve el recurso claramente cómo funciona, como si fuera algo que uno toma ese recurso en el momento oportuno. Y para todos, para cualquiera. Uno ve que lo hacen las grandes personalidades, pero también todos tenemos los recursos dentro de uno. Yo creo que Claro. también, claro, la religión y la No, no, filosofía. claro. O sea, es riquísimo y creo que la información es para todos, pero más no todos, me parece a mí que no todos estamos preparados para recibir esos recursos. O sea, es para todos, es para los 7.000 millones de personas que existimos, pero no todos estamos preparados en recibirla porque estamos un poco dispersos en el día a día, en el televisor, Tal en el cual, WhatsApp, en el tal Facebook, cual. en el pleito, etcétera, reclamándole al gobierno, esperando que el gobierno me dé. Entonces, o sea, son pocos los que por ahí Napoleón Hill lo decía en su libro, piense y hágase rico, ¿verdad? Los recursos están, o Exactamente. sea, los recursos están, es innumerable la cantidad de recursos con los que podemos contar si así lo deseamos. Estos grandes personajes, por eso quise proyectarlos para que todos viéramos y todos al verlos, pues vamos a identificarnos porque en algún momento los hemos visto. O sea, Tal estos cual. grandes personajes no llegaron ahí por obra y gracia, no fue porque hicieron un chasquido de dedos y llegaron hasta donde lo lograron, fue porque obtuvieron esos recursos y porque trabajaron intensamente para alcanzar ese objetivo que se plasmaron o que se Y propusieron. claro, claro, porque ahí está la perseverancia y la resiliencia, ¿no? La resiliencia que ahora es una de las palabras más fuertes y sobre todo en estas épocas que estamos viviendo, que la humanidad está en jaque, entonces la resiliencia pasa a ser un factor importantísimo, como vos decís. O sea, todos estos recursos tienen muchísima posibilidades de tener éxito, sobre todo ante una persona resiliente, perseverante, constante y que lo toma con convicción. Claro. El presidente Menem, Sí, sí, el presidente Menem con Cecilia Boloco, que es una especie de megaestrella en Chile, ¿no? Que ella fue Miss Universo en Chile y una mujer súper inteligente, divina. Y el presidente Menem realmente exuberante. sí, sí, fue una personalidad justamente que uno puede estar de acuerdo o no con sus políticas, lo que uno no puede dejar de reconocer es el cambio enorme que fue haciendo y la versatilidad comunicacional que tuvo, porque él fue recorriendo distintos estilos y distintas formas, y con eso en algún momento fue comunicacionalmente impecable para lograr llegar a la presidencia, y después, cuando tuvo que meterse en el concierto internacional, supo también adaptarse y lograr vínculos muy importantes. Yo me acuerdo en Davos, en Suiza, o en la Casa Blanca en Estados Unidos, o en Brasil, que es un socio bastante a veces difícil para Argentina, porque si bien es un socio fundamental, por otro lado tenemos la rivalidad futbolística, y por otro lado realmente es un país con muchísimo, muchísimo poder Recursos. económico, y claro, y es muy importante saber comunicar y negociar con ellos. Entonces, todo eso él lo hizo realmente muy, muy bien. Y, y bueno, es como una persona que supo en todo momento adaptarse y ser versátil para lograr esos recursos comunicacionales. El Sol de México. Sí, sí, Luis Miguel realmente es una personalidad como muchas otras eh, así grandes estrellas que tiene una impronta y un carisma muy especial. Por eso estaría bueno hablar ahora del carisma, de si es que es cierto que nace uno con eso o se puede desarrollar. Yo creo que hay un poco de las dos cosas, que para muchos tiene ese carisma un poco innato y que, claro, viene también de creencias y de formaciones, de la familia donde vivieron, cómo vivieron, o ese tipo de cosas. Pero hay otros que sí lo van formando a través del tiempo. Y justamente yo trabajo en eso, ¿no? En cómo desarrollar recursos de carisma y cómo lograr esa impronta comunicacional. Y Luis Miguel realmente fue
una personalidad en sus principios que fue bastante difícil, uno ya conoce un poco su vida de él, que tuvo muchos claroscuros, y sin embargo, aún así, él decidió, le ordenó a su mente dedicarse a desarrollar ese carisma en el escenario, al ir cambiando su estilo, pasó de ser un baladista, después a hacer canciones románticas y en algunos momentos fue super pop, pero sobre todo él desarrolló esa comunicación directa con el público. Entonces, muchos momentos en su vida fueron difíciles y sin Claro, embargo los pudo sobrellevar justamente por eso, por ser alguien al que su público, sobre todo femenino, le ha comprendido su forma de ser a través de la entrega y lo profesional que ha sido. Y eso en la parte personal uno también lo siente. Vos ves que la mano en el hombro, esa mano es una claro. mano de efecto sincero, porque Sí, sí. cuando los dedos son así, que hay muchas fotos que yo tengo con algunos personajes así, pues en la revista Gente, que es una revista muy importante en Latinoamérica también, la tapa de personajes era muy importante, y muchas veces cuando estaba con alguno de estos personajes te ponen la mano, pero con los dedos de esta forma, que esto Claro. significa manipulación. O Estoy sea, que por ellos están, encima. Ajá. no más que por encima, que quieren, viste, manipularte para ver si vos los podés ubicar mejor en la tapa de personajes o ese tipo de cosas, viste, a ver cómo pueden llegar a lograr a sacar algo, una cosa así. En cambio, ahí en Luis Miguel vos lo ves que eh, y traemos nuevamente a Maradona. Maradona es alguien que no le gusta la mano en el hombro, porque la mano en el hombro de otra persona significa tengo poder sobre vos, ¿no? Entonces, Diego, que a mí sí me ponen en una foto que estoy con él, la mano en el hombro, y yo se la puedo poner a él también, es por ese grado de confianza y de afecto. En este caso uno ve que Luis Miguel también es un tipo cariñoso y que por más que tiene ese blindaje contra todo lo que sufrió en su vida y todos los claroscuros que a veces tiene, o ha tenido, bueno, sin embargo, él es una persona que tiene ese don de afectividad. Esa- Ahí Canilla también. Claudio Paul Eh, Canilla. Claudio Paul Canilla, un extraordinario jugador también, muy famoso por un gran gol que hizo a Brasil en el Sí, Mundial en de Italia. Italia, en octavos de final. Que Sí, la verdad que los merecían ganar, pero bueno, fue una jugada brillante de Maradona que lo habilitó. sí, sí, Él sí. tiene una personalidad muy especial también, es bastante reservado en su comunicación, es magnético por su estilo, le decíamos el hijo del viento, ¿no? Porque cuando corría iba con... Que eso también es comunicación. Claro. El estilo del lenguaje corporal también es una forma de comunicar, es algo que te da tu propia impronta. Hay personalidades que son mucho más comunicativas desde su actuación que desde lo personal. Uno también puede ver que hasta los cómicos, muchos capocómicos, ¿no?, del mundo, eran personas graciosísimas y divertidísimas en sus actuaciones, y sin embargo en sus vidas privadas eran personas casi que se pueden llamar amargas o tristonas, o algunos hasta depresivos, paradójicamente. Pero sin embargo, uno en este caso lo que los juzga es o los valora por lo que dan, ¿no?, por lo que comunican. Y en ese sentido, la comunicación de Canilla siempre fue una personalidad muy fresca y muy atractiva desde lo que él daba en su magnetismo y carisma. Claro, yo creo que ahí yo creo que los que nos están viendo están recibiendo información muy valiosa porque, o sea, hay una serie de personajes muy importantes a nivel mundial que definitivamente han hecho cosas importantes por el mundo, como decía el expresidente Bill Clinton. Yo creo que podemos tomar de todos esos, podemos tomar recursos muy importantes para aplicar en nuestra propia vida, ¿verdad? O sea, no estamos con una charla más o con una conferencia más en donde no estamos dándole, sino que estamos presentando casos de la vida real, o sea, que han sido notorios, o sea, en este mundo global, o sea, que creo que todos los habitantes de la Tierra hemos escuchado hablar, al menos de todos, ¿verdad? O de Tal uno cual. de ellos, ¿verdad? Y aquí quiero tal vez que me empiece algo. Hablábamos precisamente cuando cerramos con el tema de Canilla sobre la comunicación. Y es que la comunicación
tal vez ahí me lo aclaras, tal vez me lo aclaras, la comunicación no verbal, el papel importante que juega. No sé porcentaje, no sé porcentualmente cuánto significa, pero creo que la comunicación, la tonalidad de la voz, más lo que estoy diciendo, creo que me representa por ahí como un 10%, ¿verdad? Y creo que Exacto. el 7%, 7% es la parte del lenguaje. Y sí, y 55 es la parte toda la corporal, corporal, 38 el resto, sí, 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 y sí, sí. 37 por ahí el 38, tono de sí, sí, voz. sí, sí. Sí, el Entonces, tono de voz, exactamente. Entonces, lo que quiero llegar es, o sea, yo soy un microempresario, soy un empresario, soy un emprendedor. Me cuesta comunicarme, me cuesta hablar, está bien, me cuesta hablar. A eso le sumo tal vez que mi voz tal vez no es tan agradable. Y a eso le sumo que mi comunicación no verbal es temerosa. Creo que el que esté del otro lado, así sea por el teléfono o así sea a través de una reunión de Zoom, creo que lo interpreta, lo identifica, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, eso que estás haciendo ahora es muy importante, la sonrisa al hablar. Y telefónicamente, vos sabés que está comprobado que la sonrisa se percibe al hablar, que cuando uno está diciendo algo, por eso los telemarketers, ¿no? Los que te llaman para ofrecerte tarjeta de crédito o electrodomésticos o lo que fuera, son entrenados así, ¿no? Para que sonrían, porque eso se percibe. Entonces el lenguaje no verbal es importantísimo, y sobre todo hoy en las redes sociales, ¿no? Donde hasta o en YouTube o mismo en Instagram, hoy TikTok, son todos recursos en los que la comunicación no verbal es fundamental, toda la parte en la que uno quiere dar también la impronta que quiere proponer y que se quiere identificar. Claro, claro, claro. Se nos está agotando el tiempo, mi amigo. Desearía tener más tiempo, pero ahí también tienes tus tareas. Hoy es sábado, en Argentina ya son las 2 de la tarde, aquí van a ser las 11 de la mañana. Un par de cosas que quisieras que me amplíes, porque quisiera regalárselo a los que nos están viendo, y es esa comunicación. Ok, ya hablamos de la comunicación corporal, la entonación de la voz, la comunicación verbal, esa comunicación escrita. ¿Qué pasa? Hoy se da mucho a través de tantos recursos que tenemos, redes sociales, Messenger, correo electrónico, mensajes de SMS. ¿Qué pasa cuando yo, o sea, tal vez por aligerar lo que estoy haciendo, por apresurarme, tal vez yo escribo, aquí en Costa Rica se da muchísimo que, por ejemplo, por poner aquí, por escribir aquí, pongo A, K, no la Q, A, K, I, aquí. O por poner por qué, pongo X, Q. Esa comunicación, o sea, ¿qué estoy comunicando yo al momento de hacerlo de esa forma? Sí, es interesantísimo. Mira, la comunicación en estos últimos tiempos ha variado de tal manera que en algunos casos, cuando inclusive eso, y los emojis muchas veces también, Ajá. hace que nos parezcamos a la época de los egipcios y los jeroglíficos, ¿no? Que se necesitaba Champollion para que a través de la piedra Rosetta poder determinar qué realmente era, y por eso Napoleón le dedicó tanto tiempo a conquistar y estar en Egipto, ¿no? Para justamente lograr esa información. La comunicación es información en su grado más alto, y justamente lo que vos estás mencionando es fundamental. O sea, la comunicación se basa en poder lograr que el comunicando nos entienda. Entonces, toda comunicación tiene que ser lo más clara, precisa y explícita posible. Entonces, ya te lo digo desde el periodismo, por ejemplo, es obligación, hasta las siglas, que uno puede decir la ONU y uno sabe perfectamente qué es, o EEUU y también sabe perfectamente qué es. Sin embargo, en la primera vez que uno lo menciona, tiene que sí o sí aclararlo. Y yo digo exactamente, me parece brillante el tomarlo así, porque hoy está como de moda usar estos neologismos y estas abreviaturas, pero a un empresario le puede costar que un embarque no llegue o que el otro no entienda justamente lo que le están pidiendo y perder un gran negocio. Entonces, siempre todo lo que se aclara es mejor. Todo lo que se hace precisamente como corresponde, con todas las palabras completitas, yo lo recomiendo como algo mejor. Porque si bien hoy los millennials, ¿no? Y los centennials y todas las nuevas generaciones, y que se habla de los nativos digitales, todo fenómeno, se está reviendo.
porque los adultos mayores inclusive ya se están volviendo hiper prácticos con toda la parte de comunicación, que no son otra cosa que herramientas, Claro, y que justamente con la experiencia que tienen pueden empoderar y empoderarse. Entonces, yo le digo a los centennials y millennials que si bien está buenísimo y divertido todo esto del TikTok y lo breve, sin embargo, cuando pasan al tema negocios y al parte comunicacional, desde la parte profesional, ahí sean, como bien vos dijiste, lo más claro y que eviten esas abreviaturas que muchas veces no se entienden. Entonces, hay que ser claro y entendible. claro. Se convierte en hábito. Hábito se convierte en ley, ¿verdad? Bueno, Alejandro, bueno, como te dije, se nos agota el tiempo, yo creo que ya, ni por las tareas. ¿Cómo podemos encontrarte? Tal vez si alguno de nuestros seguidores, de los que nos están viendo en este momento, desea ampliar más, desea contar con los recursos, desea contratar los servicios de Alejandro. O sea, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu disponibilidad? ¿Qué le podemos entregar? Contanos un poquito ya para ir cerrando. sí, en estos tiempos estamos trabajando muchísimo por Zoom, estoy trabajando sobre todo así dando coachings a través de, puede ser por Zoom o por Skype o por FaceTime o todo este tipo de tecnología y recursos. Y en mi página web www.alejandrosangenis.com. Se pronuncia Sangenis, pero es sangenis, ¿no? .com, o en mi Instagram, que es @alejandrosangenis consultor. Así con esas dos formas me pueden ubicar y sería un placer recibir consultas con muchísimo gusto. Entonces, para ampliar nada más, has tenido la dicha o el orgullo de prestarle servicios de consultoría, de entrenar a presidentes de la República, a futbolistas, deportistas élites, a personajes de la farándula. Entonces, ¿por qué no compartir esos recursos a los pequeños empresarios o a los empresarios costarricenses que de por sí estamos muy urgidos de los mejores recursos para potenciar nuestros negocios, ¿verdad? Sí, la verdad que son recursos muy valiosos y que te empoderan, así que encantado, me encantaría también. Amigo, agradecerte por esta hora que nos regalaste, que nos compartiste, agradecerte enormemente. Espero que sigas súper bien, seguimos en contacto y que la pases genial en este maravilloso sábado. Muchísimas gracias, Luis, y fuerte abrazo y un gran cariño a todos los costarricenses.